Bueno, nos encontramos con esta noticia importante que nos llega, ¿verdad? Que ya creo que ya sabemos muchos de nosotros. El líder de Irán ordena un ataque directo sobre Israel por el asesinato de Haniyeh. Entonces, viene algo tremendo para Israel. Eh, Todo Israel ahorita está en alerta, todo el pueblo de Israel está ahorita contemplándose en poderse defender. Por ahí habíamos visto algunos twitters, habíamos visto una información donde están dando la alerta en Israel, donde todos muchos de las personas, muchos ciudadanos están invitando a que se vayan prácticamente a los búnkers a refugiarse por la eminente ataque que sucedería con Israel, el país de Irán. Entonces vemos esta noticia muy importante y bueno, se presenta prácticamente esta noticia porque vuelve a pasar, como dice el tema, como dice la portada, vuelven los días como el rey Josafat, atacarían otra vez a Israel como en ese tiempo. Y voy directamente a la información y voy directamente a esta situación donde vimos las noticias que prácticamente uno de los líderes de este grupo, que ya conocemos muchos, fue prácticamente ya privado de la vida. Y pues bueno, esto trae, por consecuencia, trae mucha tensión ya en Medio Oriente, trae mucha tensión sobre varios países. Hemos visto durante los días eh, prácticamente cómo se han estado defendiendo. Ha sido atacado Yemen, ha sido atacado varias ciudades, el Líbano, también vimos por ahí las noticias. Entonces todo esto está causando una tensión política, lo que es en Medio Oriente, y muy importante. Entonces, qué tan importante es que lo podamos entender y comprender, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar prácticamente el video donde yo quiero compartirles prácticamente lo que está sucediendo nuevamente eh, en un pasaje bien importante, en un pasaje que a mí me gustaría que ustedes lo vieran, así como está sucediendo, así como está sucediendo en este tiempo, esta situación en Medio Oriente. Muchos podrán decir, bueno, ¿y a nosotros en qué nos beneficia? O a nosotros cuál es la importancia. Bueno, es mucha la importancia para el pueblo de Dios que lo pueda entender, que esta profecía ya está prácticamente escrita en la palabra de Dios, ya está escrita y lo estamos viendo en estos últimos tiempos, estamos viendo cómo esta palabra se está cumpliendo en cada momento, en cada versículo se está cumpliendo. Y si nosotros comprendemos lo que está sucediendo en Medio Oriente y con este grupo, pues que prácticamente ya sabemos cómo se llama, no puedo decir mucho, este, no puedo decir mucho porque ya saben, la censura y cosas así. Entonces, por ahí los que nos están viendo, si por favor me pueden decir si se está viendo este video, se los agradecería bastante. Y si se está escuchando. Entonces, esto que estamos viendo prácticamente en Irán es una de las cosas que es mostrando su armamento y cómo ellos están prácticamente queriendo destruir al pueblo de Israel. Entonces, vemos cómo varios países se están juntando para poder hacer esto y ya quieren desaparecer a Israel. Pero vemos cómo Dios está detrás, cómo Dios lo está detrás de toda situación y protegiendo al pueblo de Dios de todo este ataque, de toda esta situación. Y bueno, esa es una de las cuestiones muy interesantes que podemos ir viendo, ir analizando en el transcurso del tiempo, cómo vamos viendo la profecía bíblica que se está armando poco a poco. Eso es algo muy interesante. Y quiero llevarles al pasaje, como lo decíamos hace rato, hace un momento, este mismo pasaje que estamos viendo ahorita, en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, es un pasaje acerca en los tiempos del rey Josafat. Algo similar que se estaba viviendo en el pueblo de Dios. Y nos damos cuenta cómo Dios está obrando y está trabajando de una manera asombrosa, que Él cuida de su pueblo. Él cuida de su pueblo,
lo vemos y eso es algo que nos marca mucho en la vida espiritual. Así que gracias por aquellos que se conectan y gracias a aquellos por las reacciones que han tenido en el video. Les agradezco nada más. Estoy checando aquí rapidito que se esté viendo este video, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos juntos analizar esta palabra profética. Dice, fíjense muy bien, vamos a analizar este pasaje. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. La misma situación que se vivió en los tiempos del rey Josafat se está viviendo nuevamente. Y algo que Israel debería de hacer, porque realmente el pueblo de Israel muchas veces se ha olvidado de Dios y le ha dado la espalda al Señor. Vemos que la palabra profética sigue cumpliéndose y también trae una palabra profética para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, porque no ha entendido y le ha dado muchas veces la espalda. Pero Dios quiere mostrarle nuevamente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que está con ellos, pero también va a mostrarles cómo Él se va a deshacer nuevamente de sus enemigos. Y algo bien interesante, la iglesia de Dios, estamos aquí para ver las maravillas de Dios, visibles, palpables. Ahora nos toca a nosotros ver esta parte de la profecía cumpliéndose nuevamente. Entonces, miren este pasaje tan hermoso. Yo cuando lo leí, wow, me quedé asombrado y ver cómo el pueblo de Dios, si mientras el pueblo de Dios le busca, el pueblo de Dios, Israel, va a los pies de Dios, va a los pies de su Señor y busca su dirección en oración. Y si busca al Señor en adoración, en alabanza, el Señor va a contestar, el Señor va a hacer la obra. Miren lo que dice este pasaje. Por favor, analicemos bien este pasaje para que vean cómo Dios va otra vez, lo que hizo en el tiempo del rey Josafat, lo va a volver a hacer. Dice el versículo 1 en adelante. Después, los moabitas, los amonitas y los meunitas, esos eran unos pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel, como hoy en día esos mismos pueblos están alrededor del pueblo de Israel. Dice, le declararon la guerra a Josafat. Esto se le informó a Josafat. Viene un gran ejército contra ti desde Edom, desde el otro lado del mar muerto, y ya está en Jesosón, Tamar, es decir, en Gadi. Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor, así que proclamó ayuno en todo Judá. Claro, pues cómo no, pues siendo seres humanos, pues viene un temor a las vidas, y hoy el pueblo de Israel, muchos de ellos están viviendo en temor por lo que pueda suceder. Desde el 7 de octubre del año pasado, el pueblo de Israel ha estado viviendo en afrenta, ha estado viviendo en temor, ha estado viviendo situación difícil, y es precisamente esto, lo mismo que pasó con el rey Josafat y el pueblo de Dios, también hoy mismo están viviendo la misma situación. Y miren, este es el consejo que se da al rey Josafat. Cuando un profeta de Dios escucha su voz, cuando un profeta de Dios pone oído atento a la voz de él para poder manifestar las cosas y para poder hacer las cosas que debe hacer. Así que importantísimo lo que se debe hacer. Sigue diciendo el versículo. Los de Judá se reunieron para pedir ayuda al Señor. También de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir ayuda al Señor. Josafat se puso de pie frente al atrio nuevo del templo del Señor ante la asamblea de Judá y Jerusalén y les dijo: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿acaso no eres tú el Dios de los cielos y dominas a todas las naciones? ¿Acaso no está en tus manos el poder y la fuerza que no hay quien te pueda hacer frente? Tú fuiste quien expulsó a los habitantes de la tierra para dársela a los descendientes de tu amigo Abraham. Fíjese qué hermoso pasaje. Le dice, acuérdate, tú se la diste a los descendientes de tu amigo Abraham. Ellos lo habitaron e hicieron un templo en tu honor, diciendo, si nos viene algún mal, espada, juicio, epidemia o hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque en este templo se da honra a tu nombre. Clamaremos a ti y tú nos escucharás y nos salvarás. Esta palabra dice aquí, clamaremos a ti
y tú nos escucharás y nos salvarás. Qué importante es que el pueblo de Dios en estos momentos haga su tarea, su trabajo, de clamar a Dios, de ir delante de su presencia, buscar el consejo de Dios, pero muchas veces se ha olvidado de lo que dice la Escritura, como ellos lo mencionan, lo que dice la Torá. Deberían de buscar ese consejo de parte de Dios. Y aquí dice, clamaremos a ti y tú nos escucharás y nos salvarás. Entonces, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, haga este consejo que pasó con el rey Josafat, créame que Dios va a hacer la obra. Dice, pues aquí están los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir. No dejaste que nosotros los atacáramos cuando salimos de Egipto. Los dejamos tranquilos y no los destruimos. ¿Por qué creen ustedes que Dios permitió esto? Dejar todavía ese pueblo ahí. Bueno, Dios lo dejó. ¿Por qué? Porque para darles un ejemplo y decirles, yo soy Dios y miren lo que yo puedo hacer. Ahora ellos en pago nos atacan para expulsarnos de la tierra que tú nos diste en posesión. Esto es prácticamente lo que estamos viendo hoy en día. Quieren dividir la tierra. Al pueblo de Israel le dicen que es un pueblo invasor. Hemos escuchado en las noticias cómo le dicen que es un pueblo invasor. Y entonces nos damos cuenta cómo esta parte de la palabra de Dios se vuelve a cumplir otra vez. Entonces, la palabra de Dios está puesta ahí con un solo propósito, de que nosotros nos demos cuenta cómo Dios trabaja y cómo Dios puede hacer otra vez la obra y de hacerlo nuevamente para que nuevamente el pueblo de Dios y también la iglesia nos pongamos ahorita a interceder por el pueblo de Dios, por el pueblo del Señor, por el pueblo santo escogido por Dios. La iglesia tiene un trabajo muy especial que hacer, de orar por el pueblo de Dios y orar por la palabra que se cumpla a pie de la letra. Estemos orando por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque está siendo atacado. El pueblo de Dios está siendo combatido día con día. ¿Sí? Dice, Dios nuestro, ¿acaso no vas a castigarlos? Es que no tenemos fuerza para enfrentar a semejante ejército. Miren, ahorita en las noticias, prácticamente si esto sucediera de esta manera, 6 países se unirían, nos están uniendo en consejo para poder atacar nuevamente a Israel en un ataque inminente. Se vienen grandes cosas. Probablemente puede haber bombas nucleares ya en el juego, porque así lo han declarado, varias noticias lo han declarado. Entonces esto es algo muy, muy impactante. Dice, es que no tenemos fuerza para enfrentar este semejante ejército que se nos viene encima. Esto es lo que dice el rey Josafat, dice, no sabemos qué hacer y por eso nuestros ojos están fijos en ti. El rey Josafat tenía bien claro lo que él quería hacer, de buscar al Señor, buscar a Dios día con día. Dice, todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y esto es lo que hemos estado viendo en las últimas noticias. Vemos cómo toda esta gente, todos los niños, todas las personas van y se meten a los búnkers. ¿Por qué? Porque prácticamente ahí van ellos a encontrar su refugio. Pero hay que buscar el refugio en el Señor. Hay que buscarlo y hay que hacerlo. Dice, en plena asamblea vino el Espíritu del Señor. Qué importante y qué hermoso pasaje. Dice, sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente, fíjense muy bien, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías, el levita de los hijos de Asaf. Asaf, el sacerdote de Dios, el que escribió también los salmos. ¿Por qué la palabra del Señor nos deja aquí sus generaciones? Porque es importante que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos a buscar al Señor, para que el Espíritu del Señor hable a través de nosotros y podamos recibir un consejo de parte de Dios. Por eso está ahí. Por eso tenemos que entender esto, que si nosotros como padres de familia vamos y hacemos lo que tenemos que hacer como hijos de Dios y enseñar a nuestras familias, enseñar a nuestros hijos, enseñarles a ellos que tienen que buscar a Dios. Bueno,
dice, el Espíritu del Señor vino sobre ellos y dijo, Él dijo, presten atención ustedes, todo Israel y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Aquí está prácticamente el consejo de Dios para el pueblo de Israel. ¿Cuál es el consejo? Presten atención ustedes, todo Israel y habitantes de Jerusalén, y tú, primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Este es lo que dice el Señor. Así dice el Señor, no tengan miedo y no pierdan la esperanza ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen con ellos, y aquí está el consejo que da el Espíritu de Dios, aquí en la vida de este sacerdote. Ese es el consejo que da, y dice, bajen contra ellos mañana. Ellos vendrán subiendo por la cuesta de Cis, y ustedes los encontrarán al final del valle, frente al desierto de Jeruel. Ustedes no tendrán que luchar en esa batalla. Quédense quietos en sus puestos y verán cómo el Señor los salvará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo, ni se acobarden. Salgan mañana a hacerles frente. Yo, el Señor, estaré con ustedes. Esa es la palabra hermosa que viene en la palabra de Dios y que le da ese consejo al pueblo de Dios. Ahorita estamos sobre este pasaje. Yo ahorita ya me voy a las noticias para que ustedes lo vean, que lo que viene está tremendo y Dios lo va a volver a hacer. Y todo Israel y todas las naciones de la tierra se van a dar cuenta que aún el Dios de Israel va a pelear por ellos y ellos no van a tener que hacer nada. Y todas las naciones van a reconocer que está el Señor ahí. Y fíjense lo que dice, Josafat, todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron rostro en tierra ante el Señor y adoraron al Señor. Los levitas descendientes de Coat y de Coré se levantaron para alabar en voz muy alta al Señor Dios de Israel. Se levantaron al día siguiente bien temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras salían, Josafat dijo esto, escúchenme, habitantes de Judá, de Jerusalén, confíen en el Señor, su Dios, y serán salvos. Confíen en sus profetas y miren, y tendrán éxito. Y esto es el consejo que Dios da, de que escuchen la voz de Dios y que escuchen lo que Dios ha puesto en Israel. Profetas, hoy en día hay profetas en Israel, pero muchos de ellos no quieren escucharlos. Pero el Señor ha dado una promesa, y así como lo hizo con el rey Josafat, con todo el pueblo de Israel, lo va a volver a hacer. Y eso estoy seguro, que mi Dios lo va a hacer nuevamente. Después de consultar con el pueblo, Josafat colocó al frente del ejército algunos cantores para el Señor y alabarlo, porque Él es santo y grandioso. Cantaban la canción, den gracias al Señor, porque su fiel amor es eterno. Este consejo y esta palabra debería de hacerla el ejército de Dios en este tiempo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y toda la escritura es inspirada por Dios, y todo es útil. Este ejemplo que está aquí, Dios nos lo ha dejado con un propósito para que entendamos que Dios es eterno y que Dios es grande y que Él va a hacer la obra. Ahorita todo Israel está alerta de lo que viene a suceder. Mire nada más qué pasaje tan hermoso. En el momento en que comenzaron a cantar y alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas, a los moabitas, a los del monte de Seir, que venían contra Judá, y los derrotó. ¿Quién? Dios mismo. Los amonitas y los moabitas comenzaron a atacar a los de montes de Seir y acabaron con ellos. Después que mataron a los del monte de Seir, se atacaron y se mataron entre ellos. Cuando los de Judá fueron al lugar de observación donde se ve el desierto para ver la ubicación del ejército enemigo, solo vieron los cadáveres tendidos en el suelo. No hubo ni un solo sobreviviente. Entonces Josafat y el ejército de Judá fueron a llevarse el botín y encontraron entre los cadáveres mucho ganado, riquezas, ropas y joyas muy valiosas, más de lo que se podía llevar. Gastaron 3 días recogiendo el botín porque era muy grande. El cuarto día se reunieron en el valle de Beraca, y ahí agradecieron al Señor, porque se llama ese lugar el valle de Beraca hasta el día de hoy.
Josafat volvió a Jerusalén a la cabeza de los hombres de Judá, y todos iban muy contentos, porque el Señor les había llenado de alegría de haber derrotado a sus enemigos. Entraron a Jerusalén con la música de arpas, de liras y de trompetas, y se dirigieron al templo del Señor. Recordemos que la victoria siempre es del Señor. El terror de Dios se apoderó de todos los países. Aquí está. El terror de Dios se apoderó de todos los países vecinos cuando se enteraron que el Señor había luchado contra los enemigos de Israel. Por eso el reinado de Josafat tuvo tranquilidad y Dios le dio la paz en todas sus fronteras. Hay una parte de la profecía que se va a cumplir, y esto es precisamente en Ezequiel capítulo 38. Veamos una parte de la profecía que habla acerca de la invasión al pueblo de Israel, de la batalla de Gog y Magog. Y habla precisamente en esta última parte de un pueblo que va a vivir un tiempo de paz. Pero fíjense lo que dice: pero el reinado de Josafat tuvo tranquilidad y Dios le dio la paz en todas sus fronteras. Mientras el pueblo de Dios confíe en el Señor, confíe en su Dios, Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. No nadie más que Dios, más que Dios. Entonces, ahorita muchos pueblos se han juntado ¿para qué? Para poder atacar a Israel. Vamos a ver en las noticias, y ahorita les voy a ir enseñando parte. Dice aquí: el líder de Irán ordena un ataque directo sobre Israel por el asesinato de Haniyeh, según el New York Times. Fíjense, Israel, Irán y Palestina cruzan acusaciones en la ONU, preocupada por la escalada regional tras el ataque no reivindicado por Tel Aviv. Y esa parte de ahí, yo les invito a que lo busquen, ¿sí? En YouTube pueden buscar y pueden ver prácticamente esta noticia, donde ustedes lo pueden ver y lo pueden observar, ¿sí? Ahí ustedes en YouTube pueden buscar esta parte de la entrevista o de lo que se dijeron en las Naciones Unidas, donde se empezaron a atacar unos a otros y decir que quién tiene la culpa, que Israel es un país terrorista, Irán también. Entonces empezaron ahí a decir muchas cosas, pero el secretario de la ONU, como siempre, dándole la razón a otros países menos a Israel. Aquí le echan la culpa a Israel de que Israel comenzó todo, pero no se dan cuenta que el que empezó toda esta situación fue ese grupo que entró el 7 de septiembre a atacar a Israel. Entonces no se dan cuenta de esto prácticamente. Déjenme ponerle aquí pausa. Ahorita se los vuelvo a poner. Miren, aquí está. El líder de Irán ordena un ataque directo sobre Israel por el asesinato de Haniyeh, según el New York Times. Y aquí vemos estos son los principales líderes de Irán y también del grupo. Ya saben qué grupo. Como les digo, no puedo mencionar esa palabra, porque si no van a cancelar. Dice: el mundo contiene la respiración ante las consecuencias que puede tener el asesinato en Irán de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, supuestamente a manos de Israel, aunque, como es costumbre en sus acciones en el exterior, no ha reivindicado el ataque. Por ahora hay filtraciones que dan miedo. El líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, habría emitido una orden para atacar directamente a Israel en represalia. Lo afirman varios funcionarios iraníes que han hablado con el diario norteamericano, el New York Times. Entonces, aquí vemos que prácticamente el pueblo de Dios ahorita está en tensión. Ahorita todo Israel está tenso a la escalada que se le viene en las próximas horas. En las próximas horas, y ahorita se está generando mucha información sobre todo esto. Ahora, esto mismo que sucedió, o que va a suceder, que hay varios países, ¿sí? Prácticamente serían 6 países, aquí se los voy a pasar, países que atacarían a Israel en las próximas horas. Esos serían los países que atacarían a Israel en las próximas horas. Sería Irán, Irak, Siria, Líbano, el Yemen, otra vez Yemen y Jordania. Esos serían los países que estarían organizándose para poder atacar
a Israel. Y por parte de Israel, vemos que Estados Unidos también ya está mandando sus buques de guerra hacia Israel para poder protegerlo. Sí, para poder protegerlo. Y pues bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede en aquí adelante, en esta situación, en este conflicto que ya se viene, y estamos a cualquier momento de que esto suceda. Entonces, ahora, esta misma situación se presentó hace tiempo, la guerra de los 6 días, cuando seis países se juntaron para atacar a Israel. ¿Sí? Se los voy a pasar para que ustedes lo tengan. La guerra de los 6 días, ¿sí? Eso fue en el año 1967. La guerra de los 6 días, también conocida como la guerra de 1967, la guerra de junio de 1967, dice, fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe, denominación oficial de Egipto por entonces, Siria, Jordania e Irak, entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Voy a leer un pedacito rápido aquí. Dice, hostilidades militares estallaron en medio de malas relaciones entre Israel y sus vecinos árabes. Esto es lo que acabamos de leer ahorita en este pasaje, ¿sí? En este pasaje acabamos de ver donde dice que se juntaron, ¿para qué? Para poder atacar al pueblo de Dios. Dice, después los moabitas, los maonitas y los meditas se declararon la guerra a Josafat. Y aquí dice, viene un ejército, gran ejército contra ti desde Edom, desde el otro lado del mar muerto, ¿sí? Entonces, prácticamente esto fue lo que pasó. Dice, hostilidades militares estallaron en medio de las malas relaciones entre Israel y sus vecinos árabes, que habían estado observando los acuerdos arminísticos, dice, en 1949, firmados al final de la primera guerra árabe-israelí. Entonces, vemos que este conflicto vuelve otra vez a suceder, ¿sí? Va a volver a suceder, y nada más a la parte donde yo quiero llegar, ¿sí? Es una situación donde yo veo la mano de Dios que se presentó en ese tiempo y se va a volver a presentar. Si en el año 1947 Israel tenía poco de haber sido fundado, ahora imagínense en nuestros tiempos, ya va 76 años que ya tiene el pueblo de Dios como nación nuevamente, una profecía que se cumplió en Ezequiel capítulo 37, ¿sí? Quiero que vean ustedes esta gráfica, esta parte de aquí. Se las voy a hacer un poquito más grande para que ustedes vean a lo que quiero que ustedes vean y vean la situación. En esta área de aquí del lado derecho de ustedes viendo la pantalla, aquí vemos los países que se vinieron contra Israel. República Árabe Unida, número 1. Siria, número 2. Jordania, número 3. Irak, número 4. Arabia Saudita y Líbano. Ahí están. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 países que se vinieron en contra de Israel en ese año, en 1967. Ahora, quiero que ustedes vean, dice aquí, los comandantes, todos los comandantes que tenían. Ahora, aquí en esta parte, importante, fuerzas de combate. Se los voy a subrayar para que ustedes lo vean. En Israel, fuerzas de combate, 50,000 soldados. 50,000 soldados en Israel. Y luego dice, 264,000, incluyendo reservistas movilizados. Y luego, 197 aviones. Quiero que vean ahora la parte de los países que fueron a atacar a Israel. Egipto, 240,000 soldados. Díganme ustedes si la mano de Dios no estuvo en ese tiempo con el pueblo de Dios. Miren nada más, 240,000 soldados, solamente Egipto. 240,000 soldados contra 50,000 soldados,
incluyendo estos, ¿sí? Pero esos son los que están más enfrente del ataque. Siria, Jordania, Líbano e Irak juntaron 307,000 soldados. Ya la cuenta aquí se nos va muy alta. Ya estamos hablando de medio millón de soldados alistados para pelear con el pueblo de Dios, contra Israel. Ahora, fíjense muy bien. Dijimos que son 197 aviones al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y 950 aviones de caza, 2.504 carros de combate, y el Líbano 2 aviones de caza. Si ya nada más con esto destruyen a Israel, lo destruyen, pero la mano de Dios se vio involucrada ahí nuevamente. Cuando el pueblo de Dios busca su dirección, Dios da prácticamente su protección al pueblo de Dios. Ahora vamos a ver las bajas. En el pueblo de Dios, porque hay bajas en esta guerra, como lo hubo también en otras partes de las palabras de Dios, hubo muchas bajas también. Dice 777 muertos, 2.563 heridos, 15 prisioneros, datos oficiales, en el área de lo que es Israel. Ahora vamos a ver del otro lado. Egipto, entre 9.800 y 15.000 muertos o desaparecidos. Fíjense nada más lo que hizo Israel, nada más con Egipto, ¿sí? 4.338 prisioneros y 45,000 heridos. Jordania, 697 y 700 muertos, 2.500 heridos, 533 prisioneros. Siria, de 1.000 a 2.500 muertos, 367 a 591 prisioneros. Irak, 10 muertos, 30 heridos. Pues aquí vemos Irak que no quiso meterse tanto a la guerra. Y el Líbano, un avión de caza derribado. Pues aquí decía que tenía 2 aviones de caza, le tomaron uno, nada más les quedó uno, ¿sí? Miles de carros destruidos, más de 452 casas destruidos, un estimado. La guerra del Sinaí, guerra de los 6 días, guerra del desgaste. Entonces, vemos aquí en estos datos, que usted lo puede buscar en Wikipedia. Si usted busca la guerra de los 6 días, y ahí le va a dar todos los datos que acabamos de ver, y todo lo que pasó con el pueblo enemigo, con las naciones enemigas. 6 naciones unidas no pudieron con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba ahí. Ahí estaba la mano de Dios. Esto fue lo que pasó en la ONU estos días. Dice aquí, no tuvo otra opción. Irán dice que en ONU que ataque a Israel fue en defensa propia, ¿sí? El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, recordó el domingo que el derecho internacional prohíbe los actos de represalia que implican el uso de la fuerza tras el ataque de Irán contra Israel, mientras que Estados Unidos advirtió al Consejo de Seguridad que trabajará para que Teherán rinda cuentas ante la ONU. Irán no tuvo otra opción que ejercer su derecho de autodefensa. Eso es lo que dicen ellos. Aseguró este domingo su embajador ante la ONU, Amir Said Iravani, en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad convocada tras el ataque iraní con drones y misiles contra Israel. Entonces, ahí pues se dieron con todo, ¿sí? Se dieron con todo y empezaron ahí a atacarse. Otra de las noticias recientes dice, el presidente de Irán asegura que la ocupación terrorista israelí se arrepentirá del asesinato de Haniyeh. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, ha sido asesinado en un ataque atribuido a Israel en Teherán, donde se encontraba de visita oficial. La ocupación terrorista, fíjense cómo le llaman, la ocupación terrorista israelí se arrepentirá del cobarde asesinato. Y bueno, y cuando ellos entraron el 7 de octubre apoyando a este grupo de todo lo que hicieron, o sea, Israel no tenía el derecho para defenderse. Y dice, la ocupación terrorista israelí, así la llaman ellos. Y no se dan cuenta de todo lo que ellos están haciendo y cómo Dios les entregó la tierra. Dice, así se ha expresado el presidente de Irán,
tras el asesinato del jefe del buró político, ahora le llaman buró político, del movimiento islamista palestino, aquí está esta palabra, ya saben, ocurrido esta madrugada en Teherán, donde se encontraba de visita oficial. Bueno, pues ahí vemos, ¿verdad? Ahora, para terminar con esto, miren aquí, quiero mostrarles en este mapa, quiero mostrarles dónde está Jerusalén. Aquí está Jerusalén, todo esto es Israel. Y los pueblos que están ahí queriendo atacar, acá está de este lado, está Yemen, está Jordania, Líbano, Siria, ¿sí? Siria, e Irak, y acá de este lado está Irán. Irán. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con Yemen. Aquí está Yemen, ¿sí? Este es el grupo árabe que se está juntando, ¿sí? En Teherán. Se reunieron para ver cómo van a atacar un ataque inminente sobre Israel. Y ahorita vimos en la guerra de los 6 días que estas mismas naciones no han entendido y no han comprendido que solamente Dios puede hacer la obra y la va a hacer porque esa es su palabra y esa es la profecía que hoy ya está. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que aún Dios puede hacer grandes cosas y lo vamos a ver. Vamos a ver cómo Dios va a ayudar al pueblo de Dios otra vez al ser librado de estos países vecinos que están en contra del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Lo acabamos de ver ahorita en segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Capítulo 20. Usted, si tiene su Biblia, lea el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y usted se va a dar cuenta cómo estas mismas naciones se juntaron hace muchos años atrás, quisieron hacer lo mismo y Dios las destruyó. El pueblo de Israel no tuvo que meter la mano. La guerra de los 6 días, de la misma manera, en el año 1967, también los mismos países, ahora República Árabe, en ese tiempo, Siria, otra vez, Jordania, otra vez, Irak, Arabia Saudita y el Líbano. Ahorita está Líbano, Irak, Jordania, Siria, está Irán y Yemen. También de los mismos árabes allá abajo. Otra vez queriendo atacar a Israel. Si no lo entendieron en ese tiempo, y yo a donde los invito es que vayan a esta parte donde las bajas y se van a dar cuenta cómo Dios actuó. Estos países no han entendido. Estos países no han entendido que el que puede vencerlos es Dios y lo va a volver a hacer. Esos países ahorita están juntos, están unidos para hacer este ataque inminente al pueblo de Dios, quererlos destruir y venir a afrontarlos y venir a destruirlos. ¿Sí? Entonces no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer porque nuevamente Dios va a hacer la obra. Él lo va a hacer nuevamente, ¿sí? Quería compartir con ustedes, ya casi finalizar, el Salmo 83. Esto es una profecía de Asaf, y ahorita lo vimos, ¿sí? Cómo la descendencia de él se dejó guiar por el Señor. Y vemos aquí, versículo 13, todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Todos los hombres de Judá estaban de pie. Iglesia, nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de estar con nuestras familias, estarlas guiando a Dios, estarles enseñando que tenemos que buscar a Dios, tenemos que enseñar a nuestras generaciones. Y dice, en plena asamblea vino el Espíritu del Señor sobre Jaasiel. Y aquí marca todas sus generaciones, hasta los hijos de Asaf, dice aquí, un levita. Y vemos aquí en el Salmo 83, cómo Asaf, hace miles de años, escribió este salmo profético que se está cumpliendo a nuestros ojos. Prácticamente hasta nuestros ojos se está cumpliendo este salmo profético
que tenemos que ver y que analizar correctamente. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Y esto es lo que ha hecho en nuestras últimas horas Irán. Se han juntado varios países para ponerse de acuerdo para ir sobre Israel en un ataque inminente. Ya lo estamos viendo y ahorita en las noticias tú lo puedes ver. Pero Israel tiene que hacer el mismo consejo que pasó con el rey Josafat, lo tiene que volver a hacer. Buscar al Señor, alabarle y empezar a pedir perdón por sus pecados también. Porque el 7 de octubre cometieron un pecado muy terrible también el pueblo de Israel. Dice, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. No está hablando acerca del templo de Jerusalén, ni está diciendo de Jerusalén, está hablando acerca de la nación, ¿sí? De la nación. Y en este tiempo es la nación de Israel, dice, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los sodomitas y lo de los ismaelitas, los de los Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Entonces, aquí vemos que estas naciones son varias naciones, y si nos damos cuenta a cada genealogía de cada nación, nos vamos a dar cuenta que son los mismos países que ahorita estamos hablando, son los que vienen contra el pueblo de Dios, ¿sí? Vemos que los edomitas son los de Jordania, los ismaelitas pues son todos los árabes, son vienen de, ¿cómo se llama? Pues son los descendientes de Saúl, sí, el hijo de Jacob. ¿Se acuerdan cuando estaba embarazada? ¿Cómo venía Jacob y Esaú? Esaú y, ¿cómo se llama? Ay, el otro se me fue el nombre de él. Venían juntos y venían peleando ya desde el vientre y se estaban agarrando. Bueno, ellos son sus descendientes, son los descendientes de Saúl. Moab, sí, Moab son los hijos de Lot. Los agarenos también ahí, los de Jebal, los de Amón y los de Amalek. Si ustedes se dieron cuenta, ahora en su informe de Benjamín Netanyahu habló acerca de Amalek, el espíritu de Amalek. Y esto es lo que está pasando. Este espíritu de Amalek está sobre los grupos que financian esos países. Entonces, ahorita está tremendo. Todo esto es espiritual. Este grupo ya no existe como nación, sino es solamente espiritual. Y es con lo que se está enfrentando prácticamente Israel. ¿Sí? Entonces, el Salmo 83, mis hermanos, mis amigos, estamos viéndolo ya en nuestros propios ojos. En nuestros propios ojos. Y estas serían las 6 naciones que se están juntando y están confabulando otra vez, como dice el Salmo 83. Contra tu pueblo han consultado astutamente y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sea nación y no haya memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, y todos ellos van a caer. Todos ellos, está profetizado que va a caer, que van a caer todas estas naciones. Todas estas naciones van a caer. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13 al 21, habla acerca precisamente de Persia, una nación, Irán, ¿sí? En Amós, capítulo 1, habla acerca de las naciones vecinas, ¿sí? El juicio contra las naciones vecinas. Nada más voy a leer esta parte de aquí. Mira, nada más dice, así ha dicho Jehová, perdóneme, aquí está el pasaje para que ustedes lo vean y lo puedan apuntar y lo lean ustedes ya en casa. Daniel capítulo 10, versículo 13 al 21, ¿sí? Habla acerca de Persia, que estábamos hablando de quién. Estamos hablando de Irán, ¿sí? Aquí está Irán. Estamos hablando de ellos y la profecía es para ellos, ¿sí?
Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que han de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, ¿sí? En Amós capítulo 1, Dios habla al juicio de las naciones, a las naciones alrededor de Israel. Y aquí dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Esto es una profecía que viene y nada y nadie la va a detener, ¿sí? Damasco, ¿dónde está Damasco? ¿Está de este lado? Aquí está. ¿En dónde está? En Siria. Y vuelve otra vez esa nación a no estar, a no entender que Dios tiene un juicio para esa nación. Cuando dice por 3 pecados de Damasco y por el cuarto, está hablando de las generaciones. Primera, segunda, tercera y la cuarta generación. Todo lo que han hecho, atacar al pueblo de Dios, aquí viene prácticamente todo lo que va a suceder. En los próximos días nos vamos a dar cuenta cómo estas naciones van a quedar avergonzadas. Nuevamente van a quedar avergonzadas. Porque la palabra del Señor así lo dice. Por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque yo llevo cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Y eso fue por dónde pasaron. ¿Por dónde entraron ese grupo? ¿Por dónde entró ese grupo a atacar? Exactamente por estas franjas. Y aquí exactamente es donde fue ese ataque, donde estaban esos grupos de jóvenes. En esta área más o menos, por aquí en esta área, fue el ataque a ese grupo el 7 de octubre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que habla la palabra del Señor y viene bien también. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo. Profecía de parte de Dios que viene sobre estos pueblos que no han querido entender. ¿Dónde está Tiro? Acá arriba, por el Líbano. ¿Sí? Por aquí está Tiro. Aquí está, mírenlo. ¿Sí? Dios sabe por qué lo está diciendo. Es un puerto muy importante. Es una ciudad muy importante. Es una ciudad muy importante. Dice, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Sí? Jordania. Son los descendientes de Edom. Los jordanos. Aquí está Jordania. Viene profecía para ellos también. Lo dice su palabra. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. Es el grupo de Jordania. Por este lado está aquí. Miren más, yo cuando lo andaba buscando, ahora es Amán, ¿sí? Ahora es Amán, ya no se llama Amón, ahora se llama Amán esa ciudad, esa parte de aquí, ¿sí? Está en Jordania. Aquí exactamente. Entonces, vemos cómo la palabra del Señor se va a cumplir. Se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Y Él dice, capítulo 2 dice también, por los 3 pecados de Moab. ¿Sí? Yo aquí todo lo tengo todo apuntadito. Así que son los hijos de Lot. También viene siendo parte de Cisjordania y todas esas áreas de ahí. Todas las descendientes que vienen de ellos. Y ahora, importante, miren nada más lo que dice aquí el Señor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto, no revocaré su castigo. O sea que Dios trae castigo también para el pueblo de Dios que no ha querido entender. Pero primero les va a demostrar al pueblo de Dios que Él los va a defender y por su propia mano, no por la mano de Israel, por su propia mano va a destruir estas naciones. Dice, ¿cuál es el castigo sobre Judá? Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Y les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Eso habla Judá, a la casa de Judá. Ahora, así ha dicho Jehová a Israel, toda la nación. Y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos.
¿Qué quiere decir esto? Esta parte de aquí. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Qué es lo que nos está hablando proféticamente? Es que se negoció la tierra, que se dividió la tierra, y por eso el Señor trae juicio. Dice, pisotean el polvo de las tierras de las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben a la causa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como de la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Bueno, esta es parte de la profecía del pueblo de Dios. Sofonías capítulo 2 también lo habla. Juicio de las contra las naciones vecinas. Y aquí dice, porque Gaza será desamparada, y Ascalón asolada, y saquearán Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. ¿Dónde están esas naciones? Yo no lo estoy inventando. Aquí dice, aquí está todas estas naciones. Gaza, ¿acaso no hemos visto ya cómo ha sido destruido Gaza? La profecía se está cumpliendo. Y aquí está Ascalón, y aquí está Asdod, y Ecrón también está por aquí de esta área, que viene siendo Tel Aviv por esta área. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, hay de los que moran en la costa del mar, el pueblo de los quereteos, la palabra está contra vosotros. ¿Quiénes son? Los de las costas del mar. Gaza. Y es lo que estamos viendo ya en nuestros ojos. Entonces, yo los invito a que ustedes lean por favor la palabra. Acá también Etiopía. O sea, todo lo que son descendientes de los árabes, por ahí también viene también palabra para ellos. Que este salmo, y con esto termino el día de hoy, con este pequeño análisis de lo que estamos viviendo hoy en día. El Salmo 64 nos da una, ¿cómo les puedo decir? Una gran noticia, vamos a decirlo de esa manera, con lo que va a suceder con todos esos misiles que van a ser lanzados, que quieren ser lanzados en contra de Israel. Hablan acerca que son más de 4,000 misiles que quieren lanzar en un instante, al mismo tiempo, más de 4,000 misiles, más los que se agreguen, que quieren lanzar hacia el pueblo de Dios al mismo tiempo, para que no tengan tiempo de defenderse. Miren lo que va a hacer el Señor con estos misiles. Salmo 64, esto es lo que va a hacer Dios para que Israel no meta mano. Oh Dios, escucha mi queja, protege mi vida de las amenazas de mis enemigos. Escóndeme de las conspiraciones de esta turba malvada, de esta pandilla de malhechores. Fíjense nada más, afilan su lengua como espada y apuntan como flechas, dicen, y apuntan como su flecha sus palabras amargas. ¿Qué han dicho Irán? Te vamos a destruir, te vamos a desaparecer, este pueblo invasor, este pueblo terrorista, o sea, todas estas cosas le han dicho a Israel. Dice, le tiran a los inocentes desde una emboscada y los atacan de repente y sin temor. Se animan unos a otros a hacer el mal y maquinan cómo tender sus trampas en secreto. ¿Quién se dará cuenta? Preguntan. Dicen mentiras, traman sus delitos. Hemos orquestado el plan perfecto. Ellos dicen, es cierto, el corazón y la mente del ser humano son astutos. Versículo 7, e importante. Pero Dios mismo les lanzará sus flechas y los herirá de repente. Su propia lengua los arruinará y quienes los vean menearán la cabeza en señal de desprecio. ¿Qué dice este versículo 7 del Salmo 64? Que todos esos misiles van a caer sobre ellos mismos. Es lo que está hablando este salmo. Esos pueblos van a ser avergonzados. Dice aquí, su propia lengua los arruinará y quienes los vean menearán la cabeza en señal de desprecio. Van a decir, no entendieron. Se dieron cuenta cómo Israel tiene a su Dios y los protege. Y miren lo que les pasó.
¿Quién va a decir esto? ¿Quién se va a enojar? Exactamente, lo mismo que tú y yo estamos pensando. La invasión de Gog y Magog. Rusia, China y sus aliados se van a enojar por todo lo que Dios hizo con estas naciones. Y es aquí donde se va a activar precisamente esta profecía que viene sobre Israel. Otra vez, a cumplir la palabra. Dice, en este tiempo, entonces todos temerán, proclamarán los poderosos actos de Dios y se darán cuenta de todas las cosas asombrosas que Él hace. Los justos se alegrarán en el Señor y en Él encontrarán refugio. Y los que hacen lo correcto lo alabarán. Y dentro de este versículo, tanto el pueblo de Dios Israel, entramos también la iglesia. Así que lo que se viene, mis hermanos, lo que se viene para el pueblo de Dios está tremendo, de veras. Viene algo completamente, ¿cómo lo puedo decir? Pues terrible, viene algo sorprendente. Creo yo que nos vamos a dar cuenta que estas profecías se van a cumplir. Y Dios lo que quiere es darnos, que nos demos cuenta, su pueblo, tanto el pueblo de Israel como la iglesia misma, el pueblo cristiano, vea nuevamente la mano de Dios. Y esta generación la va a ver. Esta generación va a ver nuevamente cómo aquel tiempo en el año 1969, en la Guerra de los 6 días, cuando 6 países se juntaron para atacar a Israel, Israel hizo su trabajo, Dios intervino y avergonzó a estas naciones. Nuevamente Dios la va a hacer nuevamente. Como los tiempos de Josafat, el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, usted lo busca y ahí se va a dar cuenta que Dios es el único y es el único que va a hacer grandes cosas. Así que el consejo para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y su iglesia, es que le busquemos, así como pasó con el rey Josafat en esos días, son los mismos días que estamos viendo hoy. Y esas profecías se están cumpliendo al pie de la letra, exactamente como el Señor las dijo y el Señor habló a través de su palabra. Así que, por lo que se viene, es una situación difícil. Es una situación como los tiempos de Josafat. Y yo me quedo con esta reflexión y me quedo con esta frase, podríamos decirlo así. El Señor es el único y el Señor va a cumplir su palabra. El Señor va a mostrar su poderío y por su mano propia Él va a vencer a todos sus enemigos. Él lo va a hacer y estemos atentos a lo que está sucediendo con el pueblo de Dios. Iglesia, estemos orando por el pueblo de Dios y usted me podrá decir, ¿y a nosotros en qué nos afecta, nos beneficia? Mucho, mucho, porque nos damos cuenta que la venida del Señor, el arrebatamiento de su iglesia está pronto a suceder. Así que yo los invito a que analicemos y que reflexionemos que solamente en Dios tenemos la respuesta a todos nuestros problemas y que estemos orando por el pueblo de Dios. Así que nos vemos en otro próximo video. Usted analícelo, comparta por favor, únase con nosotros tanto en YouTube como en Facebook, Tiempo Final. Y también en el canal de Telegram. Por favor, comparta este pequeño análisis que acabamos de hacer y únase a nosotros y poder estar ahí atentos de las noticias y de los estudios que pronto estaremos viendo. Y vamos a ver un estudio más con respecto a esto que estamos hablando y hablamos en este pequeño análisis. Yo soy Miguel Rivera y los invito a que se queden en Tiempo Final y que se suscriban y nos regalen un like. Dios los bendiga y que pasen buen día. Y cuídense mucho. Dios los bendiga.